Buenos días, hermanos. Hoy, siguiendo con la temática de defendiendo la fe, queremos aterrizar en una parte específica que es la de reconocer los falsos maestros. Vamos a estar buscando en Judas, versículos del 3 al 8, el importante mensaje que la palabra de Dios nos da respecto a esta circunstancia. Y leemos así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. En esta breve carta, en esta breve epístola y en estos breves versículos, 6 versículos que estuvimos leyendo bajo el título que tiene de falsas doctrinas y falsos maestros, el apóstol Judas Iscariote, Judas Tadeo, no Judas Iscariote, nos advierte y nos solicita que contendamos por la fe. Muchos argumentan que uno no debe contender, que los asuntos de la palabra de Dios no son para contiendas, pero aquí sí nos dice que contendamos. Es decir, nos habla de manera que nos defendamos. Y esa contienda es en términos de palabras, en términos de argumentos, en términos de pruebas de lo que el texto de la Biblia quiere decir respecto a las situaciones. Se mencionan 3 ejemplos. El ejemplo de los que desobedecieron posterior a la salida de Egipto, los ángeles que no guardaron su morada y su dignidad, y las ciudades de Sodoma y Gomorra. Estos 3 ejemplos vamos a estarlo mencionando al final y a abundar un poquito. Pero pocas cosas impactan tanto la vida de un cristiano como el ser enseñado por un maestro de la Biblia, sabio y guiado por el Espíritu Santo. Podemos quedar fascinados por los profundos comentarios de nuestros maestros, escuchando atentamente cada una de sus palabras y confiando plenamente en lo que dicen. No obstante, cuando nos concentramos en el maestro en vez del mensaje, comenzamos a tener un serio problema. Por haber puesto nuestra confianza en el individuo en vez de en la palabra, podemos extraviarnos por falsas enseñanzas. El problema es que estos hombres impíos con frecuencia tienen tal lengua de plata que no notamos sus engaños. ¿Cómo podemos saber si un mensaje que escuchamos es digno de confianza? La única manera segura de protegernos contra las falsas enseñanzas es verificando cada palabra enseñada con la Biblia.
¿Está basado el mensaje en la palabra? ¿Cuadra la interpretación del maestro con el contexto general de las escrituras? ¿O tiene sentido solo cuando se presenta aislada del resto de la Biblia? Si una enseñanza le exige que no haga caso de cualquier otra parte de la Biblia, usted puede tener plena seguridad de que el mensaje no es fiel a la sólida e infalible palabra de Dios. Dé gracias a Dios por los muchos hombres y mujeres talentosos cuyas genuinas enseñanzas merece su confianza. Y pídale también que le ayude a identificar a los falsos maestros que luchan por su atención. Cuando mencionamos que en esta epístola se nos manda a contender por la fe, se nos aconseja, se nos dice: por la gran solicitud que tengo de escribiros, me ha sido necesario exhortarles a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Muchos dicen que no, la Biblia no se discute, yo dejo que las personas se estrellen. Miren, la Biblia se discute. Y si usted va a defender su fe, tiene que discutirla. Ahora bien, tiene que discutirla usted basado en buenas enseñanzas. No la va a discutir y a defender basado en falsas enseñanzas. ¿Y cuáles son tres características que presentan los falsos maestros y que aún nosotros podemos saber si nos estamos desviando a la hora de enseñar la palabra? Y son las siguientes. En primer lugar, les dije que se habla y pone de ejemplo a aquellos que desobedecieron después de haber salido de Egipto. La primera característica contraria a enseñar bien la palabra de Dios y a saber que usted no está contendiendo de manera correcta por la fe es que usted mismo es desobediente de la interpretación correcta que se debe tener y es desobediente en muchas de las cosas que practica. Así como el pueblo salió de Egipto, Dios castigó a los que desobedecieron. Y hermanos, vea todo el libro de Éxodo y vea también los otros libros del Pentateuco y se va a dar cuenta de las maldades, de las desobediencias que el pueblo de Israel tuvo respecto a la orden directa de Dios de hacer ciertas cosas o no. Los que no cumplieron, los que desobedecieron, la única y exclusiva orden y enseñanza e interpretación, murieron. En segundo lugar, se habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. En este pasaje, en este versículo, que puede ser en algunas maneras sombrío, oscuro, se nos dice que los ángeles no guardaron su dignidad. No se ocuparon de seguir su rol. De una u otra manera, no querían ser ángeles bajo el dominio de Dios. Posiblemente querían ser adorados como Dios. Pero al no querer cumplir su rol de ángel, fueron puestos en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Una segunda característica es esa: no guardar su dignidad, querer tener un rol que no le corresponde. Y en tercer y último lugar, se menciona la ciudad de Sodoma y Gomorra y se dice explícitamente que ellos hubieron fornicado, se fueron tras vicios contra naturaleza. Una tercera característica es que los falsos maestros, y aún usted podrá identificar si está deslizándose, es que usted va a estar, o ese falso maestro va a estar practicando vicios contra naturaleza.
homosexualismo, lesbianismo, sexo génito anal, sexo génito bucal, etcétera, pedofilia, bestialismo, contra naturaleza. En este contexto, contra naturaleza es con personas del mismo sexo. Pero nosotros sabemos que en nuestra actualidad mucha gente quiere tener cópula y relaciones sexuales con otros organismos vivos. Que el Señor nos libre de eso. El Señor nos libre de ser falsos maestros. El Señor nos libre de seguir falsos maestros. Dios me los bendiga, mis estimados hermanos.